Las raíces las podemos encontrar el año 90 en el caso del Instituto Nacional de la Juventud, que dependía del Ministerio de Desarrollo en el Uruguay, y un año siguiente se da la primera ley de juventud que creaba el Instituto de la Juventud en Chile, el año 91. En términos de entidades, hoy en día todos los países de América Latina tienen una entidad, desde los ministerios de la juventud, en el caso de República Dominicana, hasta organismos de diferente rango. En esa mirada, 5 países han destacado nítidamente en América Latina. El más importante, el más compacto, el más sostenido y con mayores documentos de evaluación de estas políticas es el caso del Instituto Chileno. Una segunda experiencia importante, la del Instituto de la Juventud del Uruguay. Una tercera, la del Ministerio de la Juventud en República Dominicana, que lamentablemente no ha tenido una continuidad del tiempo, pero que ha sido el mayor esfuerzo de inversión pública a nivel de los estados. Otra experiencia de gran participación que se da el año 96, el caso de Colombia, cuando se aprueba la primera ley de juventud, ¿no?, que por estas cosas, presidente, tenía este voluntarismo, ¿no? Algunos de los artículos de esa ley decía garantizar la felicidad de la juventud, como si la juventud pudiera decretarse, ¿no es cierto? Y otro caso importante, pero que en realidad no ha tenido una gran tradición, es una tradición más reciente, el caso del Brasil, que ha invertido, que ha tenido bastante éxito más bien en políticas transversales que han beneficiado a la juventud, ¿no? Aún en periodos de crisis, políticas como por ejemplo el salario mínimo, que tuvieron un efecto de igualación muy importante y que benefició a grandes contingentes de la juventud. Para ir aterrizando ya al tema específico de la participación, una herramienta aún no ratificada por el Estado peruano, pero que fue suscrita el año 2005 en Badajoz, en España, que es la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, cuyas tesis centrales, cuya redacción central ha sido hecha por un constitucionalista peruano de talla internacional como el doctor Bernales, y que tiene un capítulo importantísimo y que es clave a tomar en cuenta en estas nuevas preocupaciones por la participación política y social de los jóvenes, que es el capítulo de los derechos civiles y políticos, ¿no? Aquí hay un símil con la Convención de los Derechos del Niño, es un texto que apunta a darle continuidad a la herramienta que ha tenido la mayor suscripción a nivel de todos los estados del mundo, salvo Estados Unidos y una república africana. Quisiéramos señalar algunas propuestas, pincelar rápidamente algunas propuestas para este debate. Consideramos que a nivel de las materias de políticas de juventud es necesario lanzar en América Latina, en el Perú, una suerte de coalición nacional para una democracia de calidad. Esta democracia de calidad debiera estar sustentada en recuperar la noción de carrera. El presidente García ha citado la ley del concejal joven, que ha sido un avance importante. Antes de la aprobación de esta ley y su aplicación en las elecciones del 2006, el número de autoridades jóvenes entre los 18 y 29 años no superó los 1000. En las elecciones del 2006 casi se duplicó, llegando a casi 2000 autoridades de las 12.848 autoridades que se eligieron en aquella oportunidad, y más o menos la cifra se ha mantenido. Y es importante esta ley en términos de carrera, porque no solo debe ser una cuota pensando en el nivel regional, en el nivel congresal, sino para recuperar la noción de la carrera política. Nadie puede aspirar a cargos muy altos si previamente no ha hecho una experiencia política de gestión y resolviendo problemas cotidianos. Esas credenciales nos permiten avanzar en una cultura que destierre de una buena vez el aventurerismo en la política, en esta suerte de tinca, en esta suerte de movilidad social, asentada básicamente en que voten por mí porque no hay forma de demostrar que efectivamente yo puedo hacer una línea de carrera. Esta ley considero que debiera recibir algunos reajustes de cara al debate legislativo. Uno,
solo para mostrar, el año 2010 hicimos una investigación sobre elecciones en las cuencas cocaleras, cómo estaban compuestas las listas municipales y cuáles eran los lugares. Obviamente, los últimos lugares estuvieron reservados para los jóvenes, ¿no? Entonces, 3 propuestas concretas. Uno, la ubicación de los jóvenes en estas listas debieran ser la mitad más 1. El 51% de los municipios en el Perú tienen 5 regidores, ¿no? Entonces, la ubicación mínima siempre es 3. 2, como se puede apreciar en ese gráfico, siempre se le saca la vuelta también, como es una cuota concurrente a la cuota de mujeres, en la mayoría de los casos las listas de regidores jóvenes están completadas con mujeres para poder cumplir con la cuota de género y con la cuota de juventud. Pero lo más importante, se ha duplicado la presencia de autoridades jóvenes. Sin embargo, esto todavía no tiene un impacto en la representación política juvenil. Necesitamos cualificarla. Y la mejor manera de hacerlo es a través de articular a estas autoridades a un sistema nacional de juventud que desarrolle fundamentalmente políticas de juventud. Muchas gracias al licenciado Tong. Invitamos ahora al doctor Alfonso Baella para que nos exponga respecto a la participación política de jóvenes a través de las redes sociales. Creo que habría que mirar el tema de los jóvenes y su participación en la política a través de 3 dimensiones que creo que son interesantes, 3 temas, 3 maneras o 3 formas de ver lo que están haciendo hoy los jóvenes en la política. Una debería ser la conectividad, una segunda debería ser la participación y una tercera las garantías de esa participación. Creo que estos son 3 temas transversales, pero son importantes para poder entender cómo podemos facilitar y promover la participación juvenil en la política nacional. ¿Por qué hablamos de conectividad? Porque es importante entender que existen algunas cifras y algún contexto en el cual tenemos que ubicarnos y no es imposible decir simplemente usen las redes sociales o usen el internet. Y aquí hay que ser claros en señalar que efectivamente la tercera parte del país ya está conectada a internet. Casi 4 millones de celulares están con capacidad para poder ser conectados y para poder utilizar redes sociales. Que existen casi 12 millones de usuarios en Facebook, que existe casi 1.5 en Twitter, que existen casi 30 millones de celulares en las manos de peruanos y que el consumo de ancho de banda, el consumo de internet desde celulares sigue en crecimiento. Estas cifras podrían ser simplemente una visión numérica o digital de un hecho, pero hay que entenderla porque esto lo que nos está demostrando es que existe ya una comunidad virtual que se ha conectado en el país. Es decir, ya existe la conectividad. Para poder hacer política por internet es indispensable estar conectados. No se puede hacer política desde una plaza solamente o desde un parque. Es necesario conectarse. Yo señalo siempre una metáfora que quiero repetir porque es importante hacerla. Me acuerdo que en algún discurso escuché al presidente García decir, para que se acuerden de lo que dices, repítelo 10 veces. Yo creo que voy ya en la 9ª y creo que esta será la 10ª que lo repita, así que lo voy a repetir porque es importante la metáfora y se refiere a la gacela y el león. Dice que la gacela se levanta en la mañana en la sabana africana y corre rauda por esa enorme llanura y corre porque si se detiene se la come el león. El león se despierta también en las mañanas en esa sabana africana y también corre a una gran velocidad porque sabe que tiene que correr y buscar a la gacela más lenta para poder comérsela y poder sobrevivir. La reflexión africana es, no importa si eres gacela o si eres león, ambos tienen que correr para poder sobrevivir. Esto es importante porque no interesa cuán grande sea el líder, cuán importante sea el mensaje o cuán importante o transformador sea el movimiento que está detrás de un intento electoral. Lo que interesa es que haya velocidad en la comunicación. La velocidad, por lo tanto, se convierte en un elemento fundamental para poder comunicarnos. Entonces, la conectividad termina siendo un elemento esencial. Richard Webb, en un libro reciente, señala que el Perú ha disminuido las zonas rurales y estas han beneficiado a las zonas urbanas en función de 2 elementos fundamentales. Uno es la infraestructura carretera,
que se ha construido en el país en los últimos 10 años, y la otra, la velocidad con que se ha conectado a la gente de la zona rural con la zona urbana vía la telefonía. Este elemento es importante y central para entender que estamos ante un momento histórico en la historia del país en términos de comunicación. Estamos dando un salto importante y hay que entender que la política y los jóvenes están vinculadas y que ya existe esa comunidad virtual a la que hay que llegar, a la que hay que seducir, con la que hay que conectarse. El segundo tema tiene que ver con la participación, es decir, no podemos hablar solamente de conectividad. Si bien por un lado podemos estar conectados, hay 4 millones, hay 12 millones, hay muchos millones de gente que está conectada a Internet, eso por sí solo no hace la política y no hace que los jóvenes participen. Es necesario entender entonces qué está ocurriendo en el mundo. Sin duda hay que revisar claramente lo que ocurrió en la primavera árabe, donde los partidos políticos y los gobiernos dictatoriales o autoritarios cayeron como naipes y donde los jóvenes tuvieron un rol protagónico utilizando no palos, no piedras, no armas, sino celulares. Este concepto de participación ciudadana política usando la telefonía, el Twitter y el Facebook es un elemento central en lo que ocurrió en el África, pero también lo que pasó con los indignados de España después, o lo que pasó con los desórdenes en Inglaterra, o lo que ocurrió en Estados Unidos con el Occupy Wall Street, o lo que pasó después en Chile, o lo que pasó en Brasil, o lo que pasó en Argentina, con las enormes movilizaciones populares del 9 de noviembre el año pasado. Todo esto en el mundo no ha dejado al Perú aislado. En el país, sin duda, hemos tenido momentos muy interesantes en las redes sociales donde los jóvenes han entrado a la política con intensidad. Sin duda he tenido yo una participación y una experiencia muy interesante en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, porque tuvimos el desafío de tratar de conectar a jóvenes que no están en política y que son apáticos a la política o aparentemente apáticos y tratar de explicarles que se puede cambiar el país de una u otra manera. Y tuvimos el interesante desafío de llegar a gente que tenía entre 13 y 17 años, que no votan, que no son sino personas que están en las redes sociales y a los cuales se llegó con mensajes, con ideas, con entusiasmo, y que estos jóvenes pudieron sin duda ser parte de esta campaña, no votando, pero sí influyendo, porque son estos jóvenes los llamados influencers, los influenciadores, y a través de ellos se llegó con un mensaje y ellos lograron ser una suerte de conducto, de vaso comunicante con quienes votan, sus padres, sus hermanos, sus profesores, y finalmente se logró influir en una masa importante de votantes. Eso no ha sido lo único importante. Después estuvo un movimiento llamado No a Keiko, que se oponía a un movimiento político y salieron los jóvenes a las calles para protestar usando las redes sociales. Estuvo otro movimiento político importante que fue el que acompañó a la alcaldesa Villarán en su elección como alcaldesa. Hubo una participación ciudadana importante que usó las redes sociales para poder justamente comunicarse. Pero han habido otros elementos importantes en el país en los últimos meses que son interesantes y hay que visualizarlos. Ahí está el tema de Repsol, está el tema de la repartija, está esta reelección conyugal, está el tema de la ley del servicio militar obligatorio, o de las AFPs, o las fotopapeletas, donde los jóvenes lo que han hecho es utilizar su poder para poder comunicarse utilizando estos medios y a partir de ellos decirle al gobierno o al poder que no importa la gente que está en el poder, sino importa el poder que tiene la gente. Esto es muy importante entenderlo porque si no comprendemos que existe en el Perú una comunidad virtual que ya está movilizándose y a la cual los partidos políticos no están llegando aún con un mensaje claro, estamos perdiendo una oportunidad muy importante. El tercer tema tiene que ver con las garantías para que esta conectividad y para que esta participación sea real y sea efectiva. ¿Y por qué hablo de garantías? Porque es imposible pensar que la juventud puede participar en política si es que no tenemos las garantías para la libertad. Y aquí es importante reflexionar y pensar cómo esta ley de delitos informáticos que ha sido promulgada hace una semana por el gobierno, lo que hace es de manera ambigua, de manera extraña y de manera sin duda amenazadora, quiere coactar la libertad de quienes estamos usando Internet. Esto evidentemente no lo podemos permitir, pero es importante visualizar que
los gobiernos corruptos en todo el mundo rechazan Internet. Los gobiernos autoritarios, quienes están utilizando el gobierno para sí y por sí y no para servir al país en el que están, no quieren Internet. Así ocurre en China, así ocurre en Irán, así ocurre en Venezuela. Todos los países donde existen regímenes autoritarios y dictatoriales o cúpulas que manejan por décadas el gobierno no quieren y detestan Internet, y lo que buscan es poner leyes como esta, que son copia y calco, para decir no a las redes sociales y no a los ciudadanos libres. Creo que estos tres temas son importantes. Creo que, insisto, la conectividad, la participación y las garantías son temas esenciales en cualquier modelo de participación juvenil en la política, pero es necesario que quienes están en política justamente entiendan que hay que romper estas barreras. No se puede pensar en que los jóvenes van a participar con esta forma de amenaza en la que estamos hoy día en el país. Hoy día, si uno opina en las redes sociales, puede terminar en la cárcel, y eso es inconcebible. Así no se puede hacer política. Entonces, quiero terminar, porque entiendo que el tiempo es tirano y hay que ser puntuales, señalando simplemente que efectivamente hay un espacio enorme para los jóvenes. Creo que todavía no ha llegado los partidos a entender en el país lo que realmente se puede hacer en política. Creo que todavía no se han manifestado los líderes políticos de la manera contundente con respecto al Internet y las redes sociales. Existen sin duda interesantes experiencias. Creo que el hashtag No se pique presidente del doctor García Pérez sin duda es un aporte interesante a la política, pero creo que otros políticos deben usarlo de otra manera también. Creo que hay que trabajar todavía mucho con los jóvenes para lograr que realmente las redes sociales e Internet puedan estar al servicio del país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Baella. Ahora vamos a escuchar al doctor abogado Alberto de la Hunde de Cárdenas, que disertará sobre política de juventud en los gobiernos locales. Buenas noches, muchas gracias. Cuando hablamos de juventud y política en el ámbito local, tenemos que hacer primero una necesaria referencia a la ley del concejal joven, que ha sido mencionada en esta mesa. Creo que el impacto